En la proposta de resolució sobre el projecte 1714 a l'Escola Pla de Calella. En el Colegio Escola Pía de Calella, dentro del proyecto 1714 sobre la guerra de sucesión en Cataluña, los alumnos de un curso de primaria tuvieron que pintar un mapa identificando en ellos varios países. Y lo que, como se ve en este folio, dice: pots situar en aquest mapa els següents països? Catalunya, Espanya, Portugal, França, Inglaterra i Alemanya. Pinta els de colors diferents i indica la seva capital. A ustedes les causa risa. Sí, pero esto seguramente ustedes están de acuerdo porque ustedes lo que quieren pintar es una Cataluña distinta e independiente en el proyecto 1714. Ustedes enseñan a los niños lo que no es. Ustedes enseñan, como el mapa del tiempo de TV3, un país imaginario, que no existe, que ustedes desean, pero que no existe. No se puede preguntar sin inducir a la confusión a los niños que pongan en un mapa Portugal, Cataluña, España, Francia, Alemania. Si lo preguntan en estos términos, están induciendo a la confusión. Y esto, como hay aquí profesores, lo saben ustedes muy bien. Lo saben ustedes muy bien. Si esto es una explicación, está mal dada. Y los niños no la entienden. Los niños lo que entienden con eso es que Cataluña es lo mismo que Portugal, que España y que Alemania. Y esto puede ser en sus sueños, puede serlo, pero no lo es en la realidad. Y por lo tanto, esto es deleznable, porque lo que trata es de confundir al alumnado. Y ustedes ponen caras como si, ¡ay, qué cosas tienen los de Ciutadans!, pero comprendan que esto es un rollo para cualquiera que quiera que los niños reciban una educación real, correcta, neutral. Esto es es indignante, y se lo digo yo porque como veo risitas, pues vamos a ir subiendo el tono ya de la intervención. Ustedes se ríen, pues yo digo es indignante. Es indignante. Entonces hagan el favor de no saludar con risitas cosas que son de pena. Miren, lo que se propone por parte de nuestro grupo es primero saber si se ha recabado algún tipo de información a esta escuela, la Escola Pía de Calella, a ver si es que a los niños les enseñan así expresamente o es que el profesor no entiende o no sabe enseñar y lo ha hecho sin querer. Que se pida a la escuela a ver cómo, si se ha pedido la confirmación de la realidad de esta noticia. Y segundo, si la Consellería de Enseñament avala este tipo de ejercicios en los que se muestra en 1714 una Cataluña independiente de España como Portugal y como Francia. Por lo tanto, entendemos que aquellos que no voten a favor de esto, pues es que simplemente están a favor de esta confusión inducida en la enseñanza. Moltes gràcies pel grup. Conclusiones, señor presidente. Sí, bueno, es que se me ha aludido 30 continuamente. segons, però 30 segons. Digui. Como parece que a ustedes les piensan que primero que Cataluña era independiente en 1714 y era otro territorio con fronteras, habrá que enseñarles que no era así. No se crean ustedes sus propias mentiras sobre el 1714. Y segundo, en cuanto a las acepciones de la palabra país, es cierto que la primera es nación. Y la segunda, pues zona, territorio, región, etcétera, etcétera. Si esto es así, tendrían que haber marcado los condados de Alsacia, de Lorena, de Baviera, de todos estos, como se marcaba el territorio de Cataluña, si es que se refería a territorios. Por lo tanto, mal explicado.